Hoy en Pub 101 hablamos con una pionera de la publicidad dominicana. Nonora Elmúdez de Martínez comparte con nosotros su historia, desde sus inicios en agencias internacionales hasta la fundación de Ogilvy RD, una de las más influyentes del país. Hablamos de liderazgo, creatividad con propósito, premios en Cannes y lo que realmente significa construir marcas con alma. Nonora, bienvenida a Pub 101. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Qué bueno. No hay palabras. Esa apretada agenda nos sacó un espacio y le agradecemos de verdad. Como fuera de cámara estuvimos hablando que ya doña Milagro pasó por acá y faltaba usted para completar el... Gracias. Y me siento feliz, de verdad, porque estoy entre amigos. Ahorita yo me supongo que tocaremos el tema, pero nos conocemos de hace muchos años. Así es. Y una trayectoria muy linda que nos acompañamos durante largos años, así que hablaremos de eso. Excelente. La industria entiende que es una de las figuras más importantes que hay en el área y más influyente en el área de la publicidad en nuestro país. Bueno, me tocó una gran responsabilidad sentir esa designación. He hecho un trabajo con mucha pasión, he hecho un trabajo, o lo sigo haciendo porque estoy apasionada y sigo trabajando totalmente activa en la profesión. Y yo siento que cuando uno tiene oportunidad para influir, ese es el mejor de los poderes, influir positivamente. Es una profesión en la que creo que la publicidad tiene un rol en la vida, en la economía, nos moviliza, hasta que se inventen otro sistema de que el mundo funcione de manera organizada. Nosotros necesitamos generar el deseo por comprar y generar las compras. Con las compras se consiguen empleos, se consiguen los salarios de las personas y con eso las personas consumimos, compramos, vivimos. O sea que tenemos un rol importantísimo y a eso hay que cuidar cada una de las aristas para que se haga de manera responsable y sea valorizado. Entonces, en eso es que hemos dedicado parte de nuestra vida. Previo a la fundación de su agencia en el 1994, ¿tuvo alguna experiencia anterior en el área de la publicidad? ¿O se estrenó siendo una ejecutiva importante? Fíjate, la historia personal creo que es bonita compartirla, sobre todo si hay gente joven escuchando el programa. ¿Qué sucede? Yo siempre tenía el deseo de tener un emprendimiento, de manejar una empresa, porque creo que lo vi en mis padres o mi papá. Mi papá era emprendedor, tenía un negocio y yo nací viendo lo que significaba eso, viendo el compromiso de mi papá con sus empleados, con su negocio, y eso como que lo aspiré a tenerlo. Y él realmente quería que yo siguiera su negocio. Su negocio era de importación de telas, de tejidos. Okay. Luego, más adelante, cuando hubo una situación que no vale la pena ahondar en ella, él hizo un pivot, él cambió y se dedicó a lo que era confección. Los primeros jeans los confeccionó mi padre, ropa que se vendían hechas, porque ahí es una primicia. Hay que ir muchos años atrás, Cheo, para saber que nosotros íbamos al comercio a comprar telas y nos cosíamos con costureras. Entonces, era muy difícil ver ropa hecha en las tiendas. Entonces, cuando hubo ese cambio que te dije, mi papá era el mayor importador de telas y distribuidor. Hubo un cambio, él se dedicó a lo que era la confección y sin yo saber absolutamente nada del tema, cero, él me delegó diseñar ropa, dirigir o conseguir los suplidores para hacer esos jeans, etc. Pero no era lo que me apasionaba. Entonces tuve que enfrentar el decirle a mi papá, óyeme papi, sí, tienes un negocio, como él decía, es una carreta andando, yo quiero ser empresaria, pero yo quiero otra cosa, me gusta la publicidad. Y tuve su apoyo, gracias a Dios. ¿Qué hice antes de fundar la agencia? Pues yo creo que toca prepararse. Uno se lanza cuando uno está listo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Johan Rubik and Damaris y siempre que tengo la ocasión
le doy su espacio a doña Damaris. Eran otros tiempos. Yo simplemente fui a la oficina, di dónde queda esa publicitaria, yo quiero trabajar allá. Me presenté en la recepción y pedí por ella, porque me dijeron que ella era la dueña. Y ella me recibió, que es lo peor. O sea, ¿quién es que está ahí? Una muchachita que la quiere ver. Entonces ella me recibe, yo le cuento, yo quiero trabajar como pasante. No había eso de pasantías. Yo no sé ni cómo yo me enteré de la palabra pasantía, ni me acuerdo. Y ella me miró, me acuerdo perfectamente de su escritorio que era transparente de vidrio, todo lo tengo bien claro. Y ella me dijo, muchachita, sí, te voy a dar esta oportunidad y vas a ser sombra de Piedad Montes de Oca, que es la mamá de Michael Fonseca. Ok. Y de verdad, qué genio de parte de doña Damaris entender que para hacer una buena pasantía, tú lo que tienes que hacer es sombra de alguien. Claro. Ver lo que alguien hace. Y verla, como día a observarla. día. Yo la acompañaba en todo, doña Piedad. Entonces, ahí trabajé casi 2 años. Luego me fui a hacer mi maestría en publicidad en Northwestern University. Y yo había estudiado primero aquí Administración de Empresas. Me fui a hacer la maestría y trabajé 2 años en Chicago, 2 años y alguito. Quería trabajar como ejecutiva de cuentas, pero en las agencias que me entrevisté, voy a sacar un paréntesis, yo tengo casi 30 cartas que las guardo de rejection letters. Wow. 30. Yo tuve 30 entrevistas. Me entrevisté en Chicago, en Boston, en Nueva York, y conseguir trabajo es muy difícil. O en ese momento era súper difícil. Pero conseguí esta oportunidad en una agencia local de Chicago y me dieron una oportunidad como compradora de medios. Y yo la agarré con los dientes. Y claro que la aprovecho. Y eso fue buenísimo porque aprendí algo que luego me sirvió más adelante, porque ningún conocimiento sobra. Entonces, ya me llaman para hacerme la promoción y el cambio para ejecutiva de cuentas. Y oh, sorpresa, mi actual esposo me propone matrimonio. Saludos a don Carlos. Lo recordamos con mucho cariño. Hombre inteligente. Me propone matrimonio y su plan de vida era vivir en República Dominicana. Entonces venimos para acá. Yo dije, bueno, empezar aquí de nuevo. Y ahí entonces empecé a trabajar en Macán, donde trabajé como 7 años, creo. 8, más o menos. Más o menos, sí. Empecé como ejecutiva de cuentas, que no había tenido la experiencia en Chicago. Y bueno, pues escalando, de verdad, poco a poco, no es veloz. Llegué a ser la directora, VP, directora de servicio a clientes. Y ahí es que conozco a mi actual socia, a Milagros de Ortega. Y que es cuando decidimos que en el momento que una se quiere independizar, la otra la va a acompañar. Y eso fue como un acuerdo entre nosotras. Y cuando se dio la oportunidad, pues... Qué bien. Bueno, pero tuvo la suerte, comenzó por todo lo alto, porque trabajó empezó con Joan Rubik and Damaris y luego siguió en Macán. O sea que siempre se mantuvo en las alturas. En ese tiempo bastante... Eran 2 escuelas. Fueron 2 escuelas. Y déjame decirte, cuando yo acepté el trabajo de Macán, en ese momento me hicieron ofertas de otras agencias. Y yo siempre lo comparto a todos los muchachos jóvenes. ¿Qué yo hice en ese momento? Yo pregunté a actuales empleados que estaban en esas agencias, algunos que yo conocía, otros que no. Dime qué tiene de excelente esta agencia y qué tiene de malo, porque en ningún sitio es perfecto. En todo hay cosas buenas y cosas malas. Y en ese momento, no quiero decir que eso es hoy así, en Macán lo que me dijeron fue que es un lugar donde te dan independencia, vas a aprender, era internacional y tenían realmente un respaldo. Metodología. La directora de cuentas, Melissa Lammers, al día de hoy la respeto. La había conocido en Yoga Rubicon. Yo dije, bueno, ¿qué tiene de malo? Pagan mal, pagan menos que en cualquier lugar. Yo dije, pues bien, yo lo que quiero ahora es crecer y aprender. Entonces me fui a Macán y efectivamente, oportunidad de crecimiento, ten esta cuenta, manéjala, el coaching de Melissa.
recuerdo cuando me Perdón, hicieron- doña Nonora, Macán era una agencia pura internacional, ¿verdad? Sí, era 100%, capital internacional. Era capital internacional y en ese momento cuando entré éramos 21 personas. Era pequeña. Recuerdo que mi primer incremento de salario, 1 año y pico, no me acuerdo cuánto yo tenía, 3 centavos, o sea, 3 cheles. Y yo voy, me lo estoy comiendo, yo estoy muy bien, a mí me han promovido, déjame hablar con el gerente para ver si esto es un error. El tema es que no era un error, eso era. Eso era. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo tomé la decisión de entrar a Macán sabiendo que esta era la parte negativa. Pero ahí me queda mucho por aprender todavía. Mucho por conocer. Y de verdad no volví a ponerle el ojo a ese tema, ni a que me pesara, porque yo había tomado una decisión informada y consultada conmigo misma. Entonces, sí, como tú dices, fueron 2 grandes escuelas. Sí, claro. Indudablemente. Bueno, y esta es una carrera como que todos los días se aprenden cosas nuevas. Todos los días se evoluciona y se cambia. Doña Nonora, yo tengo una historia muy interesante de su época de Macán. Usted sabe que por aquí estuvimos a Doña Milagros y a Aquiles Julián. Aquiles, claro. Y nos contó un evento que sucedió en el país. Fue una época de crisis. Claro. Y él nos hizo la historia de cómo la agencia pudo enfrentar los problemas de facturación o el aparente bajada de presupuesto de los clientes y que al final se excedieron de lo estimado. Mira, Aquiles tiene toda la razón. Teníamos un budget. Me acuerdo que vino el presidente de la región, era un danés, el gran danés. Y no solamente era la tragedia o vamos a decir la crisis en Dominicana, que era muy puntual de nosotros por un tema de energía eléctrica. No había energía eléctrica. Fue cuando la crisis también de los combustibles, ¿verdad? De las filas famosas. Fila de horas o de días. Había que dejar el carro. Había que dejar el carro y volver al día exactamente. siguiente, señores. Nadie sabe estas cosas. Pero él llega y nos hace un review. Y después que nosotros le presentamos todo, fotografía, nosotros le justificamos por qué no íbamos a llegar al presupuesto. Y él solamente dijo, pero tienen que llegar al presupuesto. Se levantó de la mesa de reunión y se fue. Entonces nosotros dijimos, ok, ¿cómo nosotros vamos a llegar al presupuesto? Vamos a sacar de abajo. ¿Cómo a sacar de abajo? Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos juntamos todos, hicimos varios brainstormings, pero muy orientados a, tenemos que llegar a este número. El número estaba bien claro cuál era. Y surgieron unas iniciativas. La prensa no tenía problema. Y estaban lejos del número. ¿Qué te puedo decir, Edel? ¿Qué te digo? Si el presupuesto mayor entraba por la inversión de televisión Wow. y no había nada, No había luz. No había luz. No había ¿Qué luz. televisión? Cero. Entonces nosotros hicimos algo que fue novedoso, que tú dices hoy, bueno, tiene como gran impacto, pero fue la idea de juntar a todos nuestros clientes, hacer unas revistas. Y esas revistas se llamaban Happy Hour. Le pusimos temas. Claro. Le pusimos unos temas y poníamos entonces recetas. Poníamos ocasiones de uso. Nos convertimos en redactores de contenido. Porque nosotros ninguno sabía escribir un contenido, pero había que sacar de abajo. Claro. Entonces, hicimos ese tipo de acción y nosotros cerramos con los números. De hecho, él nos contó. no llegó a números, o sea, el gran danés vino a exigir que República Dominicana llegara a números, pero su mercado donde él tenía la silla, que era Brasil, no iba a llegar ni llegó. Entonces, a lo que quiero decir es, si a veces nos ponen retos muy difíciles y uno tiene que decir, pero yo tengo que llegar, ¿y cómo llegamos? Proponérselo por lo menos. Proponérselo, Sí. exacto. Bueno, usted fue, dicen la ficha de que fue la primera mujer dominicana de esta industria que participó como jurado en Cannes. Sí, eso fue en el 2019, ahora no recuerdo bien. Doña Nonora, pero yo quisiera que usted nos cuente, antes de llegar ahí, don Edel, ¿cómo surge ese espíritu emprendedor? Bueno, y ella dijo de dónde viene el espíritu emprendedor. Que Exacto, de su papá. pero ¿qué le motivó, estando en Macán, tomar la decisión de emprender?
en su propio proyecto. Ok. Yo creo que Milagro y yo habíamos tenido muchas conversaciones de cómo nosotros entendíamos que debía manejarse una agencia si fuera en nuestras manos. Las dos éramos vicepresidentes de una muy buena agencia, dicho sea de paso. Sí. Pero ¿qué pasa? Era una agencia que era 100% dueños los internacionales, y no había un peso local en decisiones. O sea, tú no podías en ocasiones decir, tú sabes que yo voy a sacrificar esto para mejorar aquello. Porque el número era el número. Y entonces el número era el número, y en muchas ocasiones ya como emprendedor ustedes saben que tú dices, mira, yo estoy buscando una rentabilidad de un 20, pero si yo este año no hago esta inversión, y yo no hago esta inversión en algo que puede ser físico, como puede ser entrenamiento, como puede ser, tengo que entrar 2 talentos que no tengo, tú no vas a llegar a ese 20. Pero si tú no haces esa inversión, tú no llegas al año que viene. Entiendo, o el año que viene te quedas fuera de mercado. Entonces, nosotros decíamos, sí, no es que buscar ser el más grande, ni el que llegue al número. Nuestro objetivo es buscar ser los mejores y estar siempre a la vanguardia. Entonces, siempre teníamos esa conversación, y ya nosotros estábamos claras también de que nuestro deseo era que si lográbamos emprender, porque no quiero decir que estábamos incómodas donde estábamos felices y estábamos muy siendo realizadas, pero si se daba la oportunidad, queríamos ambas tener la asociación con una compañía internacional, porque ya habíamos comido ese plato. Sí, ya habían probado. O sea, habíamos probado de lo que significa ese respaldo. Entonces, se dio la oportunidad cuando yo voy a una conversación con una persona que me estaba ofreciendo la dirección general o la gerencia de una agencia local, y me explica que la razón por la cual quieren hacer un cambio grande en la agencia era porque se habían enterado de que Ogilvy estaba interesado en venir al país, porque iban a lanzar Close Up, y Close Up era una marca de Ogilvy, Unilever. Entonces, yo llegué de ese almuerzo y le digo a Milagro, tú sabes que yo no fui a oír una oferta de cambiarme de aquí, donde yo estoy, para ser gerente general de otra agencia. Yo fui a esa reunión porque papá Dios quiso que yo escuchara que Ogilvy quiere venir a República Dominicana. Y voy a echar para atrás. Cuando yo estaba en mi maestría, al final, cuando tú terminas, van agencias a entrevistar a los estudiantes, porque esas universidades se precian de decir que los estudiantes salen con trabajo. Entonces las agencias van y entrevistan. Mi sueño era trabajar en Ogilvy. Y era tan grande mi sueño, porque desde que yo entré a la universidad, un estudiante al fin, mi cuarto era en cuerito. Yo no tenía cero decoración. Y como amaba la publicidad de Ogilvy, yo fui a la librería, a la biblioteca, saqué fotocopias de todos los anuncios icónicos de David Ogilvy y los imprimí, los pegué en boards. Y esa era mi decoración en la universidad cuando yo estaba estudiando. O sea, pero cuando fue Ogilvy a entrevistar, no pasé. Okay. No me llamaron. Entonces dije, bueno, pero este es mi sueño. Amo la filosofía de Ogilvy, amo los libros. La era de la imagen. Y todo esto yo quiero. Entonces tenía un gran amigo que de la universidad se fue a trabajar a Ogilvy. Entonces yo lo llamo por teléfono. También el poder de la amistad. Eso es una cosa y el network. Y mantener los amigos sin interés, porque eso fue 7 u 8 años después que yo me gradué y seguíamos amigos. Y yo le digo, Andy, dime una cosa, tú me puedes averiguar quién en Ogilvy o quiénes son los responsables de seleccionar con quién se asocian en los diferentes mercados, porque tengo la información de que ellos quieren venir al país. Entonces él no sabía nada, él estaba en Chicago en su posición de dirección creativa, y él me llama 2 o 3 días después, me dijo, fulano y mengano. Entonces le escribo un mail y le digo quiénes somos, que queremos conocerlos. Entonces me dan una cita en Miami. Entonces le digo, mira, Milagro,
esto es una cita, es en Miami, pero nosotros trabajamos. Vamos a pedir la cita un sábado. Y vamos a ver si nos la dan. Porque ¿cómo yo voy a decir aquí que me den un permiso para yo entrevistarme con... No. No puedo decir la verdad. No puedo decir la verdad, pero tampoco quiero con un día de trabajo y decir que estoy haciendo una cosa. Claro. Entonces se dieron... Comenzar con la ética del inicio. Nos dieron la cita el sábado. Y de verdad fue amor a primera vista. O sea, todo lo que nosotros decíamos, queremos ser la mejor, no la más grande, todo. Entonces nosotros nos dimos las manos y dijimos, ya, es de nosotros, decíamos nosotros así en el almuerzo. Cuando se despiden, dice, bueno, chicas, fue un placer conocerlas. La verdad es que nos impresionaron muy bien, pero nosotros tenemos un proceso de due diligence caminando con otras agencias que ya están establecidas y vamos a sopesar si ustedes entran dentro del pool para evaluar. Entonces nosotros dijimos, mira, si es de Dios, es de Dios. Bueno, ustedes saben lo que significa la fe. Pasaron varios meses. Perdón, doña Nonora. Enrique estuvo aquí en el podcast. Ah, bueno, pues Enrique era el tercero. Ok. Enrique era un milagro, Enrique y yo. Enrique ya se había ido de Macán a Puerto Rico. Ok, sí. Y estaba trabajando en Puerto Rico. Sí, él nos dijo. Entonces, él fue, si yo no me equivoco, que la memoria... Yo creo que él fue desde Puerto Rico a Miami. Sí, él nos contó más o menos. Él fue a esa reunión también. Ese periplo Porque él iba a ser el director creativo general. Entonces, pasaron varios meses y me llama Peter White un día X y me dice, mire, tomamos una decisión que vamos a empezar de cero y es con ustedes. Wow. Me imagino. Entonces, yo me imagino que esa noticia la noticia más importante en la carrera. En la carrera. Entonces llamé a Milagros, le dije, Milagros, mira lo que pasó, Llamamos a Enrique y Enrique se puso, como dicen los gringos, cold feet. Él decidió no dar el brinco. Sí. Se quedó en Puerto Rico, nos dijo. Se quedó en Puerto Rico y le fue muy bien lo que estaba haciendo. O sea que no. Pero tuvimos que resolver porque no teníamos esa posición. Había que hacer la estructura. Había que hacer la estructura. Y obviamente cuando Enrique iba a ser el partner, estábamos todos dispuestos a guardar el cheque en la gaveta en lo que nosotros podíamos cobrar. Pero ya teníamos que pagar un director creativo. Claro. Era distinto. Pero sí, todo se fue dando. Pusimos nuestra renuncia. Recuerdo que fue como en agosto. Y el gerente de Macán nos pidió, no me dejen solo tan rápido, denme un tiempo, y nosotros permanecimos como 2 meses y medio. Dejamos todo listo, organizado, todo estructurado y nos fuimos. Y empezamos la maquinaria la dejaron corriendo. Y no tocamos ningún cliente por más de 2 años. Muy bien. Porque ni siquiera fue por escrito. Eso era como tácito. Ética. Sí, tácito. ¿Y cuál fue el primer director creativo que tuvo la agencia? Fue Peter Weilich. Peter Weilich. Ojalá que Peter escuche este programa. Seguro. Peter fue una columna de nosotros. Sí. Por muchos años fue tu jefe. Claro. Y el tuyo. Sí. Y el tuyo. Peter, después de un tiempo, y esto son cosas bonitas para reflexionar, me dijo un día, Nonora, búscate otro director creativo general. A mí me gusta mi oficio de copy y de creatividad. Lo de dirección, que si alguien se va de vacaciones, que si un empleado se fue, que si hay que subirle el salario a una persona, que si hay que prescindir de algo, eso no es lo que a mí me gusta. Tú estás consciente que económicamente hay un camino por aquí y este es un camino más limitante. Y él me dijo, yo elijo la felicidad. Wow. Elijo la felicidad. Y quedó con nosotros años, muchos años. Hizo muy buen trabajo. ¿Y estos chicos se portaban bien en la agencia? Demasiado. ¿Cuánto de Osiris? Osiris estaba desde el primer día. Osiris entró, nosotros entrando, empezando. Nuevecito Osiris, ¿no? Yo creo que Osiris fue tu primer trabajo. Sí, claro. Tu primer trabajo. Y él, ¿qué digo de Osiris? Todos los retos los asumía. No sé de esto, pero voy a aprender.
no sé hacer esto en computador. Tú al principio no era con No, era computadora. dibujante. Era mano. Era todo Ilustración, era ilustración. Hiciste el tránsito. Desde que busquen la cédula, por si acaso. Todo. O sea, animaciones aprendiste a hacer. Sí, claro, Web, claro. Wow. diseño web. O sea, Oh. es todo. Él decía, llegó esto nuevo. Vamos a decir que Osiris lo va a aprender. Le confieso que mi primera ensayo en ese medio fue una presentación, recuerdo, para el Banco del Progreso. Ay, Madre Santísima. Y Sí. fue en PowerPoint que se hizo. y recuerdo que tuvimos que llevar la computadora. Yo tuve que cargar la computadora para sus oficinas. Esa época era Porque así. era un lanzamiento, no recuerdo de qué producto. Ay. La cuestión es que me recuerdo que iba yo con mi Macintosh en una torre al Era hombro. Al hombro. Sí, pero Siri, perdón, tú no te vas a acordar de la presentación de Malta Caracas. Ah, oh, sí. Esa presentación era en acetatos. Wow. No Sí, era es- PowerPoint, era acetatos. Y era en printer inkjet. En Inkjet. Entonces, wow. Osiris hace un diseño precioso con Ricardo Romero. Ricardo Romero. Entonces tenía una lata cayendo y las letras. Creo que estaba ya Julio en esa época, Julio Hiraldo. No creo. Todavía. no recuerdo. Ok. Entonces, era un diseño donde cada slide, cada de background, estaba la lata de cerveza como pouring. Entonces, imagínate imprimir cada acetato con esa lata. Y eso, ñi, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces comenzamos, Osiris, ve desapareciendo la cerveza, la lata chica, chin. Entonces el próximo slide, la lata estaba un chin más para arriba, más chiquita, Hasta que se iba. hasta que la lata desapareció. Una animación. Eso- Para que le- cuadro por para cuadro. poder imprimir Cuadra, las letras. Sí. Qué buena, qué buena. Esa estuvo pero- muy Y el buena. amigo Cheo, ¿cómo? Se goza también, porque También. Cheo ¿Fue tu primer trabajaba. trabajo, Cheo? No, ya No, yo entré, ya más- tenía ¿Tú experiencia. entraste en el Nuevo Nido? Sí, exactamente. Sí, ajá. Aunque yo cubrí unas vacaciones En Santa Anita. en el En Santa Santa Anita. Anita, Ahí claro. fue que hice el clip con Ya, la agencia. sí. Y sobre todo esa era mi pregunta. Realmente a mí me gustó trabajar allá por la filosofía que ustedes tenían. O sea, yo vengo de un corte cristiano. Y cuando sé de esta agencia que dice que no brega con bebidas alcohólicas, con nada de juego de azar, yo dije, Allá. ¿qué es lo que pasa? Que lo pusieron ahí. Sí. Entonces, que esa era mi pregunta, en un mundo donde la inversión fuerte de República Dominicana era Todo lo todo lo que acabamos de decir, ¿cómo logran ustedes manejar ese asunto? Mira, te cuento. Primero vamos a decir que el mundo cambió radicalmente de cómo se venden las bebidas alcohólicas hoy, de cómo era en aquel momento. En aquel momento lo que se vendía era venta y consumo desaforado. Se usaba mucho el cuerpo de la mujer claro, se para la explotaba mucho. venta. Era Explotación. algo, explotación de la mujer. Sí. Era algo con lo que nosotros no estábamos en absoluto identificadas. Y sí manejamos algunas bebidas alcohólicas porque perteneciendo a Ogilvy Worldwide, Ya está a muy nosotros ligado. sí teníamos y tocaba manejar Sí, y lo manejábamos recuerdo que Seagrams, era un y cliente. lo manejamos con toda la profesionalidad, pasión, todo perfecto, porque teníamos que dar un respaldo a la internacional. Y nunca un cliente sintió, ay, mira, lo están manejando mal, porque no. Pero no salíamos en ese procurement, no salíamos a buscar. Recuerdo como ahora que en una ocasión nos llamó un cliente prospecto y para ver si que nos iban a dar una marca. No era un pitch, porque ahora los pitch, eso no existía de esa manera antes. Y yo estoy emocionada, mando a la secretaria, porque no había WhatsApp, nada de eso, a que le diga a Milagros que venga para mi oficina. Y está Milagros sentada frente a mí, yo hablando con el cliente, que es un cliente y una facturación de no sé cuántos millones, todo eso me está diciendo. Y yo, los ojos se me abrían, los ojos, porque ya yo estaba duplicando la agencia con una llamada telefónica. Entonces le digo, mire, necesito saber en qué categoría es, porque quiero saber si no tenemos un conflicto. Exacto. Antes de que usted me siga dando información. Entonces me dice, no, ya yo averigüé. No Ustedes hay. no tienen conflicto, por eso le estoy llamando. Yo, pero dígame, dígame la categoría. Ay. Y me dice que son juegos de azar. Ay, Era una lotería, no me recuerdo lo que es. Entonces, yo ahí le escribo a Milagro
le escribo en un papelito, juego de azar. Y le hago así. El cliente no lo estaba viendo, era una llamada. Y le digo, y me dice, tampoco. Entonces le digo, mire, nosotros por filosofía no manejamos juegos de azar. De hecho, no, nosotros nos llevamos de no hacer lo que no quisieran, o sea, lo que yo no quiero que mi familia haga, que es invertir su dinero en juego de azar. Poner no lo a voy a otra hacer, persona. no le di una lección de moral ni cívica, pero le expliqué y él se quedó mudo. Y después que reaccionó me dijo, wow, es la primera vez que alguien rechaza algo que es tan jugoso, porque realmente es una cuenta muy grande. Y dije, sí, yo estoy sacando números aquí y realmente nosotros duplicaríamos el nivel de la agencia, duplicar con un solo cliente, pero no lo puedo tomar. O sea que... Los principios pesaron más que la facturación. Sí, que la facturación. Debe ser así. Porque al final, tú, cuando terminas tu vida, el cuestionamiento que yo creo que uno se hace no es cuántos clientes, ni cuánto facturé, no. Es qué hice con mi vida y en qué fue productivo. Cuando se produce esa alianza con Ogilvy, ¿todavía David Ogilvy estaba activo? Sí, estaba activo. Nosotros en el 94, él falleció en el 97. O sea que él todavía estaba vivo. Estaba retirado. Pero retirado en el castillo de Tufú. En el Chateau Tufú. Sí, pero sí él iba de vez en cuando, o sea, según me cuentan, por ejemplo... Bueno, creo que eran las reuniones de los Heads Office, creo que allá eran era que en la Tufú hacía, ¿verdad? y él iba. Y en su libro él refiere que de cuando en cuando él bajaba para... Y veía, caminaba. No, y para que los muchachos vieran que él todavía tenía. Sí. Y algunos textos lo desarrollaba él y algunos conceptos lo planteaba él. Ese, yo digo que es mi mentor. Los mentores no tienen que estar vivos. Y yo... No, porque él tiene un legado. Es el legado, o sea, el legado que él dejó. todo lo dejó escrito. Ya que usted menciona eso, doña Nonora, hábleme un poco de la filosofía de Always Becoming. Sí. Que es parte de la misma filosofía de Ogilvy como tal, ¿verdad? Fíjate, hace unos años nosotros estábamos revisando el trayecto de la agencia. Entonces, estábamos viendo, bueno, abrimos esta empresa, luego esa empresa migró y se fundió con la agencia, abrimos este departamento, abrimos Ogilvy One, y yo me acuerdo cuando teníamos como un año con Ogilvy One, o un año y medio, era todo lo especializado en digital, que se dijo, bueno, el éxito de Ogilvy One se va a medir cuando Ogilvy One desaparezca. Cuando Ogilvy One desaparezca, porque se funde en toda la agencia, ya yo no tengo que tener un departamento que es el que sabe de digital. Yo desbarato ese departamento y ya Ogilvy One está impregnado en todo. Entonces, eso es un always becoming. Es no fijarte en tu cabeza que tú quieres esta estructura. Tú quieres un resultado y una estructura te sirve o un proceso te sirve mientras ese es el resultado que tú buscas. Claro. Cuando tú cambias el resultado que tú necesitas, pues necesariamente tienes que adquirir la mentalidad de proyecto, de que esto es un proyecto en construcción. Bueno, como somos los seres humanos, es algo tan similar como es tu vida, un always becoming. Si tú te quedas tal como tú naciste, bueno, ya tú estás atrasada. Entonces, yo lo repito mucho cuando la gente dice, hey, pero ¿y por qué vamos a cambiar el proceso? Porque we're always becoming. El día que el proceso se quede instaurado por mucho tiempo, y más en este momento de hoy, quiere decir que no nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Eso me recuerda en aquel momento cuando se cambió a planta abierta. Sí, sí. Bueno, eso fue... Planta abierta como concepto físico. Sí. Nosotros no teníamos... Imagínate todo eso loco. Sin No paredes. hay forma de decirlo. Junto, una mesa bastante larga que daba de esta esquina a aquella. ¿Se trabajaba? Sí. Aprendimos a Habían trabajar. retos del por qué. Nosotros no teníamos oficina. Yo no tenía una oficina. O sea, los directores estábamos en el medio, abiertos totalmente.
y los equipos de trabajo a nuestros lados, de manera tal que tú tenías una duda y tú no tenías que tocar una puerta, sino, mira, fulana, Nonora, tú sabes. ¿El reto cuál era? Nosotros necesitábamos educación. Entonces la educación es habla bajito. La educación implica, si tú estás trabajando, no ven y interrumpes, sino a una ceñita para ver si es adecuado en este momento que yo te interrumpa. Entonces hicimos bastante para educar. Y nosotros seguimos trabajando con el concepto de planta abierta. Lo que pasa es que ahora nosotros nos dividimos en células y por temas de confidencialidad de clientes, etcétera, tenemos células que están, vamos a decir, confinadas, pero esas células están autosuficientes. Ahí están los creativos, están los ejecutivos, están los animadores, están... viven en ese entorno total. Todo alrededor de una marca, todo alrededor de una marca, para que en todo momento sea centrado en el cliente y todas las necesidades se discuten entre ellos. Entiendo. Con un sinnúmero de salitas pequeñas para reuniones donde tú necesitas puntuales, claro. y tenemos unos pensatorios donde la gente se tranca y nadie lo molesta, que se metió ahí, que es como si fuera un palomarcito. Ya tú sabes que tú no quieres que te molesten, tú estás concentrado. Y una pregunta, ¿todavía están los sofás amarillo y rojo? Se forraron de otros colores. Cheo, se forraron de otro color, pero déjame decirte, qué lindo que tú me haces esa pregunta, porque nosotros hicimos una remodelación recientemente y yo no creo en el desperdicio. Soy una persona que el reciclaje lo veo como una necesidad no solo económica, sino, Dios mío, qué tantas cosas vamos a tirar a dónde. Claro. Entonces, cuando nosotros hicimos la remodelación, encontramos estos arquitectos jóvenes que entendieron perfectamente lo que nosotros buscábamos, que era reusar lo más posible y hacer honrar todo lo que había transitado en la agencia hasta el momento de la remodelación. Entonces, las mesas de reunión eran los umbrales de las puertas. Ellos los convirtieron en mesas. Wow. Entonces le ponemos unos letreros que dicen sobre esta mesa, estás descansando tus brazos sobre los umbrales, que, ¿sabes? Como el significado de todo. Los manubrios. Dándole sentido al reuso de las cosas. Se le dio un sentido al reuso de las cosas. En ese sentido, conectando contigo, se cambiaron de color porque ya habían que forrar esos muebles, pero esos muebles están ahí. Tienen mucha historia. Están ahí y tienen su historia. Entonces, debemos ir por la agencia o City para... Hay unos que están dentro de un nap room. Nosotros hicimos una habitación donde después de almuerzo las personas, porque mucha gente se queda de corrido, y nosotros vemos que mucha gente cabecea o se acostaba prácticamente arriba del escritorio a dormir una siesta. Bueno, pues entonces vamos a formalizar que duerman en un lugar digno. Qué chévere. Y si no cuando no es nap room, el día que estén lactando, ese se cierra. Correcto. Y entonces ahí tenemos un pequeño refrigerador, tenemos un lavabanito. Que me da risa recordar que en nuestro tiempo era la oficina de Focus Group. Es verdad, ese era el nap room. Claro, había que buscar la forma. Bueno, esa fue mi primera experiencia, sentirme como en las películas. Sí. Ver que no te están viendo, pero tú estás viendo al otro. Exacto, sí. Qué interesante, qué bueno. Otra preguntita. ¿Qué se siente tener ya esas niñas que yo vi pequeñas siendo líderes dentro de la agencia? Mira, para mí es una cosa que me deja, como dicen los gringos, in awe. O sea, que tú te quedas como sorprendido. No me sorprende la capacidad de ellas, para nada. Porque desde chiquita han sido muy independientes, muy emprendedoras. Me ha encantado ver cómo han empezado desde abajo. Ellas no reportan a mí, reportan a otros líderes. Y lo hacen con tanto respeto y con tanta entrega. Cada vez que yo oigo que un cliente me dice, mira, fulanita estuvo en la presentación y me encantó cómo presentó, yo te tengo que decir, Cheo, que me lleno de orgullo, porque no hay una cosa más grande
para un padre, que es el proyecto de sus hijos. Claro. Ese es el proyecto más importante de tu vida. Entonces, me da una tranquilidad y una seguridad de que, óyeme, unos somos todos transitorios en la vida. Claro. Y saber que ellos tienen, los 4, tienen su pie bien afincado, su realidad, que saben el valor del trabajo y que lo ven como algo digno y que la vida se consigue con esfuerzo y con trabajo. Ya yo siento como que, bueno, Que ya está hecho como misión parte del casi trabajo. cumplida, pero papá Dios que me dé más tiempo para disfrutarlo. Claro, hay que disfrutar los momentos y todas esas cosas. Sí. Pero Bueno, como todo tiene límites, yo creo que llega un momento en que bueno, cuando llegue ese momento, tener la oportunidad de pasar la antorcha a una gente confiable. Pero vuelvo y digo, lo mismo le digo a mis hijos que viví con mi papá. ¿A qué voy? Mi pasión es la publicidad y seguirá siéndome, la amo. Ellas y ellos tienen que encontrar lo que les apasiona. Están felices en lo que están haciendo. Sigan felices aquí, feliz de la vida, ojalá. Pero si no es, no pasa nada. Exacto. No pasa nada, no quiero que sientan una presión porque cada uno de nosotros tiene que forjar su camino. Claro. Entonces, mientras sean felices, y eso también en la vida uno puede pivotear. Yo les hago la historia de un tío que yo amé, adoré, murió hace unos años, y él fue ingeniero. Trabajó muchos años exitosamente como ingeniero. Luego, él decidió estudiar economía y montó la primera fábrica de muñecas de plástico en el país. Ustedes no se van a acordar ninguno, pero la primera muñeca que caminaban, que hablaban, las hizo mi tío en su fábrica. Wow. Y después él dijo, ¿tú sabes qué? Es que mi pasión ahora es todo lo que tiene que ver con agricultura. Y yo quiero dedicarme ahora a la agricultura. Entonces se fue y estudió eso. Y hasta que falleció, toda su vida la dedicó a la agricultura. Él hizo el ISA, el Instituto Superior de Agricultura, Luis Crouch se llama. En Santiago. En Santiago. Creo que está en Licey. Ahí mismo está. Ayudó muchísimo con la Ucamaima y esas carreras de agricultura. Y hasta el momento prácticamente de su muerte era una persona buscada por eso. Un referente. Entonces es un referente. A donde quiero ir, que les doy ese consejo a todos, es que las profesiones te sirven hasta que te sirven. En un momento dado, tú dices, quiero cambiar, hay que quitarse el miedo y decir, ¿tú sabes qué? ¿Cuándo lo voy a hacer? Porque yo no creo en la reencarnación, yo particularmente. Entonces tiene que ser en esta vida. Sí, claro. Entonces, qué buena frase esa. Las cosas te sirven hasta que te sirven. Hasta que te sirven, sí. Muy bien. Muy cierto. Yo la tengo a usted y a doña Milagro como referente. No sé si usted sabe que yo ya estoy dedicado a la docencia. Ah, no sabía, perdón, Cheo, sí, ya digo. totalmente ya a la enseñanza. Ok. Y a ustedes yo la pongo de ejemplo. Oh, Dios mío, gracias. ¿Por qué? Primero Me son honra. mujeres, como decía, en un mundo de hombres que era la publicidad, y que han sabido navegarlo, y no solamente navegarlo, sino ser un referente de lo que estábamos hablando ahorita. Yo pienso que se podría aprovechar a mucha gente, como el caso de doña Nonora, para llevarla a las escuelas de publicidad, más que a disertar, a conversar, a vaciar allí su experiencia profesional, como un efectivo estímulo para aquellos que aspiran a dedicarse enteramente a esa profesión. Y sobre todo la universidad estatal, que no es lo mismo que una universidad donde el que puede pagar y tiene familia, sino esas niñas, cuando yo la veo, digo, ustedes tienen la misma oportunidad que esas dos señoras, el cual yo trabajé debajo de ella y me siento orgulloso de hacerlo. Mira, Cheo, te voy a ampliar ese conocimiento para que también tengas esta alegría. En ADEC, hoy, el 55, ay Dios mío, quizá el 45 o el 55, tendría que refrescar el número, pero es un número alto. De todas las agencias de ADEC, son 60 y pico, entre
publicitarias, de BTL, de todo tipo, está dirigido o codirigido por mujeres. Wow. O sea, en nuestra profesión, que es la publicidad, la comunicación, la mujer ha tenido un campo y yo creo que no es fortuito. Hay que dar un reconocimiento a doña Damaris de Filló. Doña Damaris rompió... Precursora. Es una precursora. Todo el estereotipo. Y rompió todo el estereotipo. Fue el ejemplo de todas nosotras. Acogió muchas mujeres en su agencia. Y yo creo que muchas de las que pasamos por doña Damaris, hoy o somos codueña, propietaria o altas funcionarias en diferentes agencias. Perdón, y no solo mujeres, influenció también en los creativos de mucho, una generación. Mucho. Y creo que nosotras también... Fue escuela para muchos creativos. Para muchos creativos. Hemos tomado, creo que, como dicen, el pay it forward, de que habiendo tenido esa oportunidad que ella abrió, porque al César, lo que es del César, claro. Nosotros hemos hecho lo mismo. Y tú ves Cesarina Benavides, por ejemplo. Uh-huh. Mira su grupo que trabaja con ella. Cuántas mujeres valiosas hay ahí. Y tú vas recorriendo agencia por agencia, donde hay una mujer en una posición de dirección. Hacemos, yo diría que el esfuerzo, porque hay que tener... Yo no elijo nunca por género. O sea, yo me opongo. Yo soy opuesta a que nosotros tengamos la cuota. Tanto por ciento de mujer, tanta por... No, talento. Para mí es el talento. Y es por mérito. Es por mérito. Es lo que estamos buscando es un outcome. No, perdón, la oportunidad, no el outcome, porque el outcome es buscado por número. Y cuando tú buscas el talento, pero te fijas y le comienzas a quitar un poquito de lo que son trabas para las mujeres, entonces tú comienzas a ver cómo ellas florecen, cómo nosotros florecemos. Por ejemplo, cuando tú contratas una mujer para trabajar contigo, todavía en el día de hoy, ya las cosas comienzan a cambiar. La mujer tiene un rol en su casa que no es... no es delegable o no era delegable. Entonces no es posible que nosotros contratemos mujeres y nosotros pensemos que una mujer no va a ir a la velada de su hijo, de Navidad, del Día de las Madres, que el día que le toque la cantata, que la mamá tiene que ir a sentarse con el bebé, la mamá no puede pedirte un permiso para ir. Entonces hay que tener esa flexibilidad para que esas mujeres que son grandes puedan entrar en trabajos demandantes y puedan florecer. Y se crea un sistema de apoyo interno. Porque cuando se tiene que ausentar una de estas grandes mujeres, el resto apoya. Entonces ese espacio hay que darlo para que siga creciendo. Ese es. Doña Nonora, una pregunta relativa o relacionada con la relación a largo plazo con los clientes. Yo sé que Ogilvy hay clientes de más de 20 años. Bueno, tenemos un CCN que tiene casi 30. O sea, tiene casi desde que nosotros abrimos. 30. También creo que Santo Domingo Motors tiene muchos años. Hizo un paréntesis, ¿verdad? Yo le digo, hicieron un paréntesis. Ok. Pero volvieron. Ok. Sí. Y así hay mucho más clientes por más de 15 años, 20 años en la agencia. ¿Qué elementos usted cree que son importantes, que definen esas relaciones a largo plazo? Dígase cliente, agencia. Cosas que garantizan la permanencia en la agencia de esos clientes. Creo que hay varios factores. Uno es que el cliente valore la relación. Que no lo vea como una transacción ni lo vea como una relación temporal. El cliente que sabe, ha investigado, se da cuenta que las grandes marcas o las empresas más poderosas, grandes, que están en la lista de los 500, no se mueven. No están moviéndose de una agencia a otra. Porque el activo más preciado de las empresas son las marcas. Y cuando tú tienes una relación buena con tu agencia y tú quieres invertirle a esa relación, tú estás apostando, tú le estás echando dinero a tu propia alcancía. Entonces vamos a darle el espacio a los clientes. Entonces, ¿qué cliente
es ese. Es el cliente que no te hace un refunfuñe ni te amenaza por cualquier cosa. ¿Por qué? En una relación de tantos años hay altas y bajas. Sí, claro. Entonces, cuando llegan las bajas, vamos a sentarnos. ¿Y por qué estamos en baja? ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Vamos a ver. Y te lo dicen. Miren, ustedes están fallando en esto, en aquello. Vayan y resuelvan. Porque a veces nosotros que estamos en una posición de dirección, no estamos en un día a día. Entonces, a veces tú no te llega esa información, no lo controlas. Sí. Entonces, el cliente tiene mucho, mucho que ver con que eso sea de larga duración, porque al cliente le interesa. Y de parte de la agencia, yo te diría que la misma filosofía que hablamos ahorita, la de Always Becoming, es tu fórmula de éxito. Porque el mercado de retail está cambiando. Entonces yo estoy aquí haciendo lo mismo. No, yo tengo que saber qué está cambiando, qué está pasando en el mundo y cómo yo me voy anticipando, cómo yo voy preparándome mi gente a que evolucionen en sus craft, en sus habilidades, en su conocimiento, traer gente nueva que yo no tenía ayer para decirle a mi cliente, mira, eso que va a venir, ya yo lo tengo. Ya lo tengo cubierto. Todavía no lo sé hacer perfecto, pero ya yo estoy preparada. Entonces, es esa combinación de invertirle a la relación y que tú te encuentres esa joya de esos clientes que de verdad saben que es una relación valiosa. Entonces, yo diría que ahí está la clave. No podemos dejar de hablar aquí de inteligencia artificial, el papel que jugará en el futuro ese recurso tecnológico, y si es como se dice que lo enseñarán a tener sentimientos. Y de hecho hay algunas plataformas que están planteando desarrollar recursos e invertir para desarrollar tecnología que permita sustituir la agencia de publicidad. Mira, el día que se sustituye a la agencia de publicidad, también se sustituyen los médicos, los psiquiatras, los psicólogos. Es decir, de hecho en China hay hospitales que no tienen ningún tipo de recursos humanos. Entonces, ¿qué te digo? Dios me libre caer en uno de ellos. Que no puedo volar. La inteligencia artificial, nosotros tenemos un consejo, nosotros tenemos un AI Council, que tiene 2 personas lo presiden y están en absoluto conocimiento de todo lo nuevo porque eso cambia todos los días. Nosotros en Ogilvy tenemos la dicha de que WPP ha hecho una inversión billonaria, el número no lo sé escribir, de todo lo que se ha invertido en inteligencia artificial, y tenemos plataformas donde nosotros ya todos nuestros empleados están entrenados, y nuestro objetivo para el 2025 es que todos seamos ágiles en el uso de la inteligencia, y los trabajos más mecánicos, ir enseñándole a estas personas que esto ya lo va a hacer la inteligencia artificial. No me inviertan tiempo en esto, inviérteme tiempo en esto. Entonces, al mismo cliente le va a convenir, porque hay cosas que van a bajar costos con eficiencia en algunas cosas, y yo voy a poder pagar en lo que de verdad importa, porque hoy día se está invirtiendo mucho dinero en cosas que mañana la inteligencia artificial lo va a hacer sin pérdida. Ahora, yo siempre pienso en que las cosas hay que verlas más a largo plazo. Y esto no es un llamado a Ogilvy ni a la agencia. Es casi una llamada como un llamado a nosotros como humanos. Yo recuerdo, o que he reflexionado mucho, de lo que significó el invento del plástico. Y eso era como la panacea. Se inventó el plástico, ahora todas las botellas plásticas, el PET, aquello, lo demás allá. El vidrio quedó resolvió el problema del mundo, que el vidrio. Y ahora nosotros estamos llenos de plástico. No sabemos qué hacer con el plástico. ¿Ok? Entonces tú dirías, ¿cómo es posible que el que creó el plástico no haya pensado que eventualmente el plástico va a dañar el planeta y nos va a dañar a nosotros? Pero eso pasó. Ahora, ojalá que los que tienen el control de lo que va a pasar con inteligencia artificial sepan ver de que el mundo todo termina en un ciclo. Y cuando tú sustituyas todos los trabajos, ¿quién va a tener dinero para comprar?
O sea, se iría todo el mundo de vacaciones. Bueno, yo no sé, se inventarán un sistema donde me mandan mi comida a mi casa, no sé lo que van a hacer. ¿Quién va a pagar los impuestos? Pero yo le digo a los clientes, inclusive, no, que ahora todo se puede hacer y la agencia va a desaparecer. Ok, junto con la agencia desaparece, perfecto. Tú vas a tener ahora mismo 90 personas sin trabajo. Pero mañana van a ser los psicólogos sin trabajo. Sí. Pasado mañana, no sé, los y ellos mismos. Y entonces tú vas a tener todos los productos ofrecidos ahí y no vas a tener quien te los compre. Correcto. Entonces, porque ¿quién te lo va a comprar? Te lo va a comprar la inteligencia artificial. Es una rueda. Es una rueda. Claro. Entonces, ahora en Cannes, yo fui a oír varias charlas y una charla que me encantó fue dada por un artista, un compositor, creador y compositor. Y él dijo algo, las empresas se están enfrentando a un difícil dilema. Si nos vamos full in con inteligencia artificial, estamos en peligro de perder nuestra humanidad. Uh-huh. Y él no lo estaba diciendo en el sentido de perder la humanidad en el giro o en el enfoque creativo de una campaña o de una canción. Él se estaba refiriendo a perder la humanidad como especie. Exacto. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando tú me preguntas a mí que si tengo el miedo de que se pierda la publicidad, yo digo, no, el miedo mío no es que se pierda la publicidad, es que se pierda la humanidad. Este contacto que estamos haciendo. Es la humanidad. Tienes razón. Es la humanidad. Tienes razón, muy cierto. Entonces hay que hacer las cosas, tú sabes, pensando que todo en la vida es un ciclo y todo en la vida se junta. Y el ser humano es insustituible. Y es insustituible. En un momento dado se decía, la globalización y la exportación de todos los trabajos a otros mercados para ser más económico. Todo va a ser más barato. Bueno, a mí yo no sé cuánto me bajó un champú, porque lo estaban haciendo en China o en la India. No, para nada. Posiblemente el que hizo el champú sí se estaba ganando más dinero. Pero al final, ya muchos mercados se dieron cuenta, bueno, tanto exportamos los trabajos que ahora no nos queda quien nos compre, porque la gente de aquí no tiene dinero para comprar nuestros propios productos. Entonces, hay que ver las cosas un poquito más filosóficamente y que se den debates y conversaciones de altura donde importa, para que no nos vayamos a lamentar, como nos estamos levantando ahora, de los plásticos. Doña Nonora, hay un tema que no nos podemos ir sin tocarlo. Cuando estuvimos en la agencia, que fuimos creciendo, la recuerdo usted perfectamente, guiándonos, preparándonos, instruyéndonos como en referente a la edificación de las marcas. Uh-huh. Yo creo que todo el que pasó por Ogilvy sabe del brand stewardship y todo lo que tiene que ver una marca, esa filosofía que fue parte y sigue siendo parte importante de la red global. Y yo quisiera preguntarle que nos hable cómo actualmente se maneja, cómo ha evolucionado, uh-huh, porque definitivamente la considera usted como una apasionada de las marcas. Así y yo creo sí, que ahí está el punto humano para un producto. Uh-huh. El hacer, nosotros reconocimos que la marca eran personas. Uh-huh. Cuando se pierde esa parte humana de cada marca, yo creo que vamos a ir perdiendo con nuestros consumidores. Totalmente. Sabemos uh-huh, que la fidelización a una marca ha ido mermando mucho. Ya las generaciones lo que le importa es el contenido, quizás. Y bueno, la deja usted con este punto. Mira, es debatible si a las personas jóvenes les importa o no les importa. Creo que dicen que les importa menos de lo que sí les importa. Okay. Lo que pasa es que la selección de marcas hoy está muy orientada a el propósito que esa marca tiene, estar completamente seguros de que la marca se alinea con sus valores. Entonces, hay que trabajar cada vez más en ser absolutamente transparente y claro que lo que yo estoy diciendo es lo que estoy haciendo, alinear tus acciones con tu mensaje, porque eso se lee. Es decir, y más en este momento donde todo está expuesto.
Entonces, si tú estás mandando un mensaje y estás haciendo otra cosa, en un segundo a ti te destruyen. Entonces, hoy día, creo que la construcción de marca es todavía más importante, porque la marca donde habita es únicamente en el corazón y en la cabeza de la gente. El producto es una cosa, la marca es otra. La forma de edificar las marcas es lo que ha cambiado. Porque en nuestra época, cuando trabajamos juntos, nosotros construíamos las marcas desde aquí hacia allá. O sea, la marca ideaba, tenía claro, bueno, voy a hacer esto, yo voy a pasar de aquí hasta aquí y yo voy a tener estos canales de comunicación, estos van a ser mis mensajes. Y teníamos un consumidor pasivo que escuchaba y se influenciaba. Porque el mensaje que es contundente a ti te hace percibir una cosa u otra. Entonces, eso era la forma en que se hacía. Cuando el mundo va cambiando, ya la construcción de marca es algo que se hace en conjunto con el consumidor. Porque ya el consumidor se integra, comenta, colabora. Tenemos un sinnúmero de otros vehículos para comunicar lo que es la marca, y ya los vehículos no son nuestros. Nosotros manejamos una parte de esos vehículos, pero el resto lo maneja la gente. Los creadores de contenido, con los cuales tú tienes que colaborar, tienes que saber con quién yo puedo asociarme para que el mensaje de mi marca sea coherente dentro de la libertad de ese creador de contenido. Porque tú no vas a contratar un creador para entonces ponerle tu lápiz en su mano, porque por algo tú lo estás contratando. Entonces, eso seguirá o sigue siendo, solamente que hoy es más complejo, mucho más complejo, y hoy requiere mucho monitoreo interno de que absolutamente todos tus principios estén siendo vividos en cada parte de tu proceso. El proceso de la agencia es uno, pero el proceso del cliente es otro. Y es en conjunto que nosotros tenemos que comunicar algo que sea coherente con la marca. Claro. Pero hay que hacer el trabajo. Hay que sentarse, hay que decir, ok, esta marca, ¿cuál es la palabra fuerte? El power word que me define como marca. Y eso es una decisión. Eso tú puedes oír lo que está diciendo la gente, tomar esas referencias y luego tú decir, va a ser esta. Va a ser la marca que más influencia. Influencia. De ahí tú decantas todas tus acciones. O va a ser poder transformador. Nada, el que sea. Sí. Pero tú tienes que atarte a eso y diferenciarte. Porque el gran reto de hoy ya no es tanto el propósito de la marca, porque ya casi todas las marcas han asumido su propósito. Y ya es esperado. Ya la gente lo espera. Es un given. Es más, si tú no tienes propósito, tú no existes. Claro. Punto. Pero ya tú tienes un propósito. Ahora, ¿cómo tú logras diferenciarte entre los millones de mensajes que la gente recibe todos los días y en la facilidad que se tiene de que tu producto hoy, tu producto, no tu marca, sea emulado mañana? No de que como antes, que a los 20 años de una patente, eso mañana ya, a la semana. Entonces, eso como yo me diferencio es la creatividad. La creatividad juega un papel hoy, más importante que nunca. Entonces, ahí hay que apostar y hay que hacer todo lo que es batirse el cerebro, rascarse el cerebro, para que esa creatividad apunte a resolver un problema o a aprovechar una oportunidad. Me dio un puente usted. Dale el puente. Crúzalo. Hablemos un momento de Night Signals. Doña Nonora mencionó que fue a Cannes. Le voy a dar quizá, dígame usted el contexto. ¿Qué le digo? Bueno, nosotros este año participamos en Cannes con la campaña Night Signals de Chevrolet. Y ganamos, gracias a Dios, tuvimos este privilegio de ganar 2 plata y tener 3 shortlists. Es algo bastante inusual tener esa cantidad de premios, 2 plata y 3 en shortlist,
¿Por qué? Porque tú estás hablando de que en la categoría, eso fue en Outdoors y en Direct. En Outdoors había 2026 entries, o sea, 2026 del mundo entero. Y de Direct creo que era 1980, no recuerdo. Wow. Entonces quedar ahí es como de un 3%. Y es complejo, muy, muy complejo. Perdón, doña Nonora, estamos hablando que República Dominicana, yo tenía una confusión, porque uno escucha premios Cannes y uno cree que cada año tenemos representación, pero no, aquí teníamos 7 años sin ganar. Sí. Es que es muy... Se participaba, pero no se ganaba. Pero no se ganaba. Y te digo, ojalá no pasen 7 años más, y ojalá que otra agencia o nosotros podamos seguir haciéndolo de manera más frecuente. Ya nosotros como país tenemos 25 canes, 25 leones, es mucho para República Dominicana. En ADEC asumimos, queremos y aspiramos a más. ¿Pero por qué? No por ganar un premio. Los canes, igual que EFIS, son monedas de cambio. Y nosotros tenemos como ADEC el deseo, no, yo creo el objetivo de ser un hub, como que cualquier cliente que esté buscando establecerse en Centroamérica o Latinoamérica piense, óyeme, eso lo puede manejar cualquier agencia de República Dominicana. Eso es una ganancia. Se lo gana Ogilvy, aplaudo. Se lo gana otra agencia de República Dominicana, aplaudimos, porque eso es lo que significa la permanencia de nuestra industria, el crecimiento de nuestra industria para los que nos siguen. Entonces, duramos 2 años ejecutando la idea. O sea, las ideas son difíciles de encontrar porque Cannes busca originalidad, busca craft, busca impacto. Ahora no es solamente la idea está chula, qué linda, nadie la ha hecho. Tiene que funcionar, tiene que tener un resultado. Okay. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Santo Domingo Motors nos había dicho Chevrolet, no como un pedido específico, por eso hablo de lo lindo de las relaciones y de las conversaciones en una mesa de café. Estamos trabajando en una campaña, lo que fuera, de un vehículo, pero sí nos decían, porque Chevrolet está comprometido con la seguridad vial. Y volvían y repetían la seguridad vial, no para que hiciéramos una campaña de seguridad vial, simplemente como para tener claro que Chevrolet en su DNA busca la seguridad vial. Entonces, como dicen, nosotros estamos haciendo un brainstorming para aplicar la técnica de lo que es producción de ideas de alta potencia, que tienen una rigurosidad. Y entre la rigurosidad vamos a buscar puntos de tensión en el mercado y vamos a unir esos puntos de tensión con los propósitos, valores, objetivos de las marcas que tenemos. Y lo hacemos con marcas nuestras. No nos gusta simplemente damos un pro bono porque están llenas, esas categorías están llenas de ideas buenísimas. Pero en fin, la escasa iluminación en las carreteras, la oscuridad y el peligro en las carreteras, y que hay vallas que de día son publicidad y de noche están ahí. Nadie las ve porque está oscuro. Entonces, unir esa posibilidad de que las vallas de noche se convirtieran en señales de tránsito y tuvieran la marca, porque va a tener la marca. Excelente. Entonces, ok, qué chula esa idea. Excelente. Excelente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo transformamos eso? ¿De qué manera? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos con AMC, Central de Medios. Advanced Media Center, que Milagros estuvo aquí. Sí, claro. Okay. Entonces, vamos a ver, esta idea, cómo la ejecutamos. Tenemos que tener un partner, porque nosotros ninguno tiene una compañía de outdoor. Correcto. Entonces, ese conocimiento, quiénes son los diferentes proveedores, cómo lo logramos. Entonces, nos acercamos con AMC a Colorín. Le explicamos. ¿Qué es el más grande?
le explicamos el publicidad proyecto. exterior. Sí. Y como nosotros lo veíamos muy simple. Que ahora tenemos, perdón, un término que yo lo conocí hace poco, es OOH. Sí, OOH, sí. Out of home. Sí. Out of home, sí. Entonces, nosotros lo veíamos sumamente simple. Ponle arriba de la valla, tú le vas a imprimir un material reflectivo y listo. No es tan sencillo. No, ¿por qué? Porque la imagen no llega No es tan sencillo. No, y que un material común te va a tapar Claro. Te va a tapar. el Entonces, diseño en el día. se van con su tarea a todos sus proveedores de tintas y demás y sacan la forma de hacer esto. Entonces, Eso es muy creativo del medio. sí, pero fíjense ya Más que cómo va. creativo, eso va científico. Pero eso realmente. es lo que te iba a explicar. O sea, la idea comienza aquí, pero ya hay otras personas que Claro, están investigando sí. para hacer Que está realidad. supeditada, su ejecución está supeditada a eso. a que eso funcione. Sí, claro. Entonces, ok, funciona, vamos a hacer eso. Entonces, ellos dicen, sí, funciona, pero tiene que ser imprimir la valla desde cero. No es sobre una valla que ya está impresa. Ok, entonces cuando vamos donde al cliente, nosotros no somos locos. Tenemos que esperar que haya un cambio de paño. Porque las vallas imprimirlas cuesta un Claro, dinero. sí, claro. Entonces, cuando haya un cambio de paño, esto es lo que pensamos hacer, pero para que esto funcione, tiene que ser todo tu parque de vallas. Claro. No de que una valla, para nosotros decir que hicimos esto en una valla, Claro, no. no. O sea, esto No hay es, impacto. Es una campaña, es una campaña. Es una campaña, no es una pieza Exacto. para inscribir un caso. Listo. Ya cliente súper metido con la idea, mucho apoyo, señores, de parte de los clientes. Los clientes, me quito el sombrero, porque hay que llevar una idea, digamos, hay que ahora sentarse con el Intrant, hay que hacer una serie de cosas que no es tu trabajo del día a día. Entonces, nos fuimos. Nuestra cliente María Sufront y Ricardo Torres, todo el movimiento interno para que aprueben la idea, va con el DNA, lo explican a Chevrolet. Señores, eso no es salir a ponerle el logo de Chevrolet en una carretera, tenemos que pedir permisos. Y ya todo eso se consigue. Ahora, ¿cómo logramos poner las señales de tránsito? Porque yo no puedo coger las señales de tránsito y ponérselas a cualquier valla, en cualquier esquina o en cualquier sitio. Vamos al Intrant. Sí, tiene una guía y todo para eso. Fuimos a la presidencia, fuimos al ministro de la presidencia, el director creativo y yo. Lo visitamos, le explicamos, porque nosotros decimos, esto no puede salir sin que haya las instituciones gubernamentales que lo apoyen. Tiene un papel social importante. Claro. Correcto. Entonces, Trasciende. de ahí nos consigue la cita con el Intrant, y en el Intrant vamos y nos reunimos, les explicamos, y ahí fue que empezó el trabajo duro. Porque el Intrant mandó sus técnicos. Nosotros le dimos, aquí que tenemos nuestras vallas, porque las vallas de Chevrolet están colocadas donde Chevrolet necesita. Ahora, ¿qué señalética aplica en cada caso, uno en de cada los punto? casos? Wow. Sí. Entonces, no se puede poner esa aquí, no se puede poner la de velocidad, sí se tiene que poner esta. Entonces, todo ese recorrido con las personas del Intrant para poder decir estas y compartir el manual de qué hacer. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Esa idea es de Chevrolet para el mundo. Sí. O sea, nosotros lo que queremos es que más marcas se unan. Ya nosotros queremos soltarla. Y que Colorín se la ofrezca a cualquier cliente. Porque mi sueño, el de Nonora, es que cuando yo vaya de noche en las carreteras, yo puedo decir, wow, aquí que estaba tenebroso, ahora hay una valla que de noche me refleja, yo veo y veo una señal de tránsito. En lo que nuestro país Claro. se organiza Claro. y puede también iluminarlas mejor. Claro. Pero tenemos que poner nuestro granito de arena. Muy bueno, entonces, muy bueno. Esa idea excelente. causó una evolución del medio. Una Excelente. evolución del medio, sí. Increíble. Entonces ahora estamos en esa, yo diría que en proceso. esta cruzada de que la soltemos, de que ya no nos pertenece, de que ahora Colorín venga su medio nuevo. Como decía Borges, Muy chulo. porque lo bueno Hay que dejarlo con el ir. tiempo
Ya no es de uno. Ya no es de uno. Bueno, sí, como los libros que no están destinados para estar en ninguna biblioteca, sino para volar. Bueno, yo creo que finalmente, don Edel, ya le cedo la pregunta a doña Nonora sobre, ya para finalizar, ¿verdad? Yo creo que hemos hablado suficiente de Cannes. Sobre el hito de haber sido seleccionada como la primera mujer dominicana, claro, como jurado en Cannes. Fíjate, para mí fue un honor enorme, no por ser mujer ni nada, sino por el simple hecho de haber sido privilegiada con esa oportunidad. Yo hice una maestría en, te dan como un mes para juzgar como 310 casos. 310 casos. Creo que fue lo que juzgué. Si no fueron 310, fueron 290 y pico. Entonces. Dios mío. ¿Y puedo votar por los del país? Sí se podía, pero a mí no me tocó ninguno de mi país. Bien. Porque a mí me tocó una categoría que no participamos como país. Estamos hablando de 10 casos diarios. 10 por 10. Yo me acostaba porque yo al principio lo cogí un poco suave. Tengo que decir. Yo al principio decía, no, me queda tiempo. Entonces, ¿qué yo hice? Yo, por ejemplo, juntaba a un grupo en la agencia, los que quisieran. Yo tenía 1 hora al día de yo juzgar los casos. Entonces yo los colocaba en la televisión y la gente lo veía y la gente juzgaba y yo hacía mi injura y los discutíamos. Pero eso permitía que un grupo grande de la agencia leyera los casos de Cannes. Porque tener la oportunidad de leer, ver los boards, eso enriquece a todos. Yo no me quería quedar con eso yo sola. Claro. Pero ¿cuál fue el gran dilema? Yo hice un Excel. Entonces, yo iba poniendo el caso. Iba poniendo, no se sabe qué agencia es, nada, pero yo explicaba un poquito. Porque yo decía, ahora yo me acuerdo. Pero cuando yo esté dentro de 5 días que he visto 100 casos, yo no me voy a acordar de nada. Yo ponía una pequeña descripción. Y yo ponía la calificación que yo le había dado. Le puse 7, le puse 8, le puse lo que fuera. Porque yo decía, Dios mío, cuando yo vaya por muchos casos, los primeros que yo le puse notísima, altísima, yo voy a ver otros casos y yo tengo que bajarlas. O tengo que volver para atrás y subirlas. Entonces, sí, te puedo decir que fue... Perdón, porque la puntuación tiene límite. Sí, no me acuerdo ahora de qué, hasta qué número. Exacto. Pero tiene sus números. Y yo estuve... los casos que yo vi eran los casos que ya habían pasado shortlist. Entonces yo tenía que, de esos casos, bueno, justamente 200 y pico de casos. De los 3,000 y pico, o 2,000 y pico, ya quedaban 200 y pico, que es el shortlist. Entonces de ahí quedan oro, plata y bronce. Ok. Wow. Pero la verdad que fue una experiencia. ¿Y coincidió su decisión con alguna de las premiaciones? Sí, coincidió. Después yo fui y busqué y dije 4, ¿sí? Como en 2 casos. Yo pegué. Un acierto. Pegué. No hay más de 2, tengo que decir la verdad. Porque había casos que me encantaban, pero quedaron en bronce, quedaron en plata. Pero fue tremenda experiencia. De verdad, si alguien lo llaman, bueno, este año fue Juan Fabián. Okay. Ojalá lo puedan entrevistar. Juan fue jurado y que cuente su experiencia. Okay. Porque a veces uno duda si uno va a querer invertir el tiempo. Porque bueno, es Madeline mucho. estuvo por Madeline acá. Martínez. Y Madeline también. Ella me dio un aprendizaje gigantesco. Y allá en Cannes nos juntan y tuvimos una oportunidad de discutir y hablar con los otros jurados. ¿Por qué tú le diste esto y aquello? Fue interesante. ¿Sí? Qué chévere. Bueno, el tiempo nos ha faltado, doña Nonora. Bueno, ha sido muy divertido hablar con ustedes. No, yo le dije que era una conversación bastante... Las conversaciones cuando son inteligentes y amenas pasan rápido. Pasan rápido, sí. Y no pesan. No pesan. Bueno, pues le hacemos el reto para que nos visite con doña Milagro. ¿Qué le parece? Sería interesante tenerla a ustedes. Bueno, pues, para que nos hablen de muchas más experiencias. Nos faltó hablar del pez invisible. Sí. Creo que fue el primer Cannes de ustedes, ¿verdad? Sí. Ese es otro caso del cual yo siempre pongo a los estudiantes a ver cómo una idea tan simple se puede convertir en una bola de nieve tan grande. Quiero sí decir aquí, vuelvo y digo, la importancia de los clientes. ¿Qué pasó? A nosotros nos contó un chico
porque ni siquiera fue que estábamos buscando esto. Por eso que uno tiene que vivir con los ojos abiertos. Exactamente. Hay que vivir con los ojos abiertos. Este chico llegó y le contó a un planner, mira, los peces loros se lo están comiendo y entonces no producen la arena, y nos contó. Le contó a él. Y él dijo, señores, por humanidad, por interés en el planeta, él fue y contó. Y vimos la oportunidad de decir, vamos a ver si Jumbo vende el pez loro. Lo contó aquí Madeline. Y no lo vendían. Sí. O sea, ellos ya tenían esa decisión de no vender el pez loro. O sea, todo lo que nosotros hicimos de empacar esos empaques vacíos, nada de eso fue un montaje para eso. Eso venía ya de una decisión corporativa de no vender pez loro. Claro. Entonces, por eso yo creo que Papá Dios premia las cosas, porque nada de eso fue buscando un premio. Fue buscando dar a conocer algo que a todos nos interesaba. No, y lo interesante, vuelvo y digo, como he dicho en otras ocasiones, la publicidad que es extraordinaria es aquella que es capaz de afectar a la sociedad. Claro, la que modifica la conducta, la que enseña. Bueno, la veda del pez loro vino a partir de esa campaña, o sea que eso es el resultado. Bueno, y a propósito de resultados, nosotros aspiramos que con esta conversación hayamos podido nutrir a mucha gente que sigue el podcast nuestro y aspiramos a que la conversación haya sido enriquecedora para ellos. Así es. Gracias, doña Nonora. Gracias a ustedes.